Hay un lugar llamado humanidad, un bosque húmedo después de la tormenta, donde abandona el sol los ruidosos colores del combate. Una fuente, un arroyo, una mañana abierta desde el pueblo que va al campo montada en un borrico. Hay un amor distinto y un rostro que nos mira de cerca, pregunta por la época nueva de la siembra. Intento una estación distinta para el canto, una necesidad de hacer todas las cosas nuevamente, hasta la más sencilla. Lavarse en la mañana, besar al niño cuando llora, cabetear la caja del abuelo, sonreír cuando alguien nos pregunta el porqué de la pobreza del verano, sin hablar, marchar al bosque por leña para avivar el fuego. Hay un lugar sereno, recobrado y dulce lugar llamado humanidad, llamado humanidad, recobrado y dulce lugar llamado humanidad. Hay un lugar llamado humanidad, un bosque húmedo después de la tormenta, de abandona el sol, los ruidosos colores del combate. Recobrado y dulce lugar llamado humanidad. Dairon Fonseca, gracias. Quisimos comenzar contigo con ese poema precioso de Delfín Prats, musicalizado por ti, en estas romerías de mayo, en este espacio de palabras compartidas, dedicada al centenario además de Fina García Marrús. Y quisimos comenzar con poesía porque hoy Ediciones La Luz vuelve a este espacio de editoriales invitadas. Nosotros nos estamos invitando en nuestras propias casas a presentar un catálogo de poesía y consideramos que, bueno, mejor que tú, que has musicalizado este bello poema de Delfín, y que Delfín está también con nosotros acá en el público, y un poquito más adelante también lo vamos a tener sentado aquí leyendo sus textos. Pues bueno, que nos acompañaras, que dieras inicio a esta calurosa tarde ordinaria de romería. Lo que estamos acá en el Salón Abrirse la Constelación, estamos en un tercer piso, sentimos el calor arduo de esta primavera que parece más bien un verano. Pero bueno, que ese calor humano sea también el calor que se lleven los amigos que están de paso por acá, por Holguín, vienen de diferentes provincias. Esto también es una bienvenida a todos ustedes que sé que han venido de diferentes partes de la isla y también fuera de la isla y hoy nos están acompañando aquí. Entonces, sé que por Romero al fin también eres organizador de los eventos de estas romerías de mayo y tienes muchísimos compromisos de trabajo. No nos queda otra cosa que agradecerte que hayas comenzado, que hayas iniciado esta tarde de presentación del catálogo de Ediciones La Luz con música y poesía. Y te despedimos porque sabemos que vas a trabajar a otro sitio ahora. Entonces, muchas gracias, Dairon. Vamos a despedirlo con un aplauso de agradecimiento. Bueno,
vamos a cumplir promesas. Esta tarde, que está dedicada completamente a la poesía como género literario, tenemos varias propuestas. La primera de ellas es un audiolibro. Acá tenemos encima de esta mesa de presentaciones, para los amigos que están acá presentes en el salón, el código QR, donde ustedes van a poder descargar la colección de audiolibros de Ediciones La Luz. Pueden descargarlo de manera gratuita, están cargados todos en la plataforma de iVoox o iVoox, como quieran decirlo. Pueden escuchar nuestro audiolibro, pueden compartirlo. Exactamente de uno de esos audiolibros que está incluido acá es que vamos a hablar en este momento, porque después vamos a hablar de otros audiolibros, pero ahora quiero que sea Lisette Prego, que me acompaña acá, a presentar este precioso material que se ha hecho para la memoria, para honrar la memoria de dos poetas adolescentes, Luis y Sergio Saiz, los hermanos Saiz. Y ese audiolibro que lleva por título Los cielos desiertos. Lisette Prego fue la persona que ideó este proyecto de grabar a jóvenes artistas cubanos, holguineros, diciendo los textos de los hermanos Saiz. De esto ella va a hablar seguramente con más calma, le explicará por qué Los cielos desiertos, por qué los jóvenes artistas cubanos, no solamente escritores, leyendo la obra de los hermanos Saiz. Y sé que con este proyecto recibió la beca de creación El Reino de este Mundo, que otorga la Asociación Hermanos Saiz Nacional. Entonces, Lisette, bienvenida a la casa, porque también es tu casa. Ayer yo decía que todo lo hermoso que pueda suceder en este evento, buenamente responsable de Lisette, que es la jefa del evento y jefa de sección también de literatura y editora también de nuestra casa editorial. Entonces, Lisette, vamos a hablar de Los cielos desiertos. Me gustaría un poco que explicaras por qué un audiolibro a dos jóvenes escritores adolescentes después de más de 60 años de muertos. Ayer justamente, buenas tardes Luis, gracias por la presentación. Ayer justamente estaba conversando con Yusley Izquierdo, quien es presidente de la Asociación Hermanos Saiz en Pinar del Río, y hablaba de cuánto se necesitaba también y sobre todo en Pinar del Río conocer a los hermanos Saiz, pero desde esa mirada que humaniza el mármol, que devuelve a las esencias más familiares, más íntimas, más personales al héroe. Y creo que esa es la vocación, digamos, primordial que tiene Los cielos desiertos. Los cielos desiertos es un audiolibro que, como bien decía, es el resultado de una beca de creación, pero que nació con la voluntad también de homenajear a los hermanos Luis y Sergio Saiz en el 60 aniversario de su fallecimiento. Sí, de su asesinato. Eso fue el año pasado, que fue la premier también del audiolibro, y la idea era que no estuviera hecho de la manera en que lo habíamos hecho hasta ese momento en las voces de los miembros de la sección de literatura cuando se trataba de homenajes, sino que, siendo la asociación un ente que aglutina creadores de diversas manifestaciones, también se expresara así el espíritu del audiolibro, un ejercicio de construcción colectiva como es cada una de las piezas que se entregan en la colección Quemapalabras, pero también desde la singularidad de que no es preciso ser un escritor, de que no hay que ser una persona asociada al mundo de la literatura para estar cerca de un escritor y de su obra. Y por eso hay miembros de la sección de crítica e investigación, de audiovisuales, de artes visuales, por supuesto, también de música y de literatura. Como en títulos anteriores, se entrelazan la música electrónica y el texto interpretado o leído, que siempre es un acto de interpretación, en este caso cuando se dedica a la escucha, por, digamos, la necesidad de recontextualizar
estos discursos, la manera en que logramos o entendemos que se conectan los audiolibros acompañados por música electrónica nos parece más eficiente en su capacidad de llegar a las audiencias que están cercanas a otros modos de consumo, a otros productos culturales que son más familiares. Pero en cualquier caso nos motivaba sobre todo la capacidad del DJ Acid Seduction, José Hernández, de generar atmósferas que pudiesen ubicar al que escucha, al lector que esta vez está leyendo con los oídos, a ese mundo, a ese microcosmos que él generó para cada una de las pistas, de las voces de quienes están aquí. Estoy hablando, por ejemplo, de Daniel Santiesteban, de Armando Ruiz, Daniel Santiesteban de audiovisual, periodista, locutor, realizador radial, Armando Ruiz, artista visual, presidente actualmente de la HS en Holguín, Alicia Durañona, de la sección de crítica e investigación, Yailin, quien es vicepresidenta de la asociación Hermanos Ahí, Yailin Ojeda, y que es también realizadora radial, Eileen Abreu, que es realizadora de televisión. Así, de alguna manera, hicimos un poco un paneo por algunas de las voces literalmente de la Asociación Hermanos Ahís en Holguín. Cuenta además con el diseño de cubierta de Robert Rae, quien también es un asociado que es el diseñador de Ediciones La Luz, pero que además es un narrador probado ya por un premio Celestino que lo acredita así, pero que lo era antes de tener el premio Celestino, por supuesto. Y bueno, siempre con tu mirada cuidadosa, con el cuidado de todo el equipo de La Luz, con ese padrino fantástico que tenemos nosotros en los estudios de Radio Angulo, la emisora provincial, que es Amalio Carralero. Entonces, finalmente, de todo este trabajo coral sale un audiolibro que tiene además, digamos, la capacidad de constituir un registro de los mundos interiores de Luis y Sergio Sáiz. Estoy hablando de su percepción de la religión, de su percepción de lo erótico, de su autopercepción, de ejercicios de introspección, como ese cansancio que está debajo de un árbol, pensando en las cosas que piensa un adolescente de 17, 18 años. Imaginemos cómo fueron esos primeros textos, los que ya escribíamos con esa edad. Para mí vergonzante, yo no mostraría jamás nada de lo que escribí en ese momento de mi vida. Pero bueno, pero ahí, en esa voluntad de estilo primera, en esa intención de comunicar, en el hecho de escribir como un acto casi fisiológico que está más entroncado a la sangre, a la vida misma del individuo, que ya no puede encontrar otra manera de decir sino esa, o una manera más honesta o más contundente que decir sino esa. Bueno, era un poco eso lo que queríamos mostrar con el audiolibro. Una mirada a otra, que no se circunscribiera al hecho político, al hecho que se asocia tanto con las luchas históricas y emancipatorias, o sea, que tienen que ver con la independencia nacional, con los últimos momentos esos previos al triunfo revolucionario. Y lo que quisiéramos esencialmente es que logre conectar con ese público meta que hemos definido, no a partir de grupos etarios, no a partir de generaciones, sino a partir de sensibilidades en cualquier caso. La intención es que conecten, y para ello creo que es fundamental acercarse a nuestro canal en iVoox, a nuestras plataformas para descargarlos, para escucharlos, y que puedan ustedes apreciar y decidir si hemos logrado ese desafío que nos impusimos desde desde que surgió el proyecto y hasta que se entregó al público, esencialmente. Lisette, es bueno que hayas recordado y agradecido además la colaboración permanente que tenemos por parte de la radio provincial en la persona más de Amalio Carralero, que es la persona que siempre ha grabado las voces de estos escritores, de actores que han pasado también por acá, y siempre creo que Ediciones La Luz, el equipo completo de Ediciones La Luz, le va a agradecer, porque si hoy tenemos una colección de más de 10 libros, audiolibros, se deben buenamente a esa colaboración, a esa ayuda desinteresada
que nos ofrece Amalio. Este audiolibro siempre digo que es el esfuerzo, es el resultado del esfuerzo de mucha gente queriendo colaborar para que esa obra de los hermanos Saiz sea redimensionada, sea escuchada con la sonoridad de otro tiempo. No sé si hablabas también de la colaboración de la casa del cuento, de la compañía. Claro, me faltó apuntar eso también. Tenemos la asesoría, y no es la primera vez, de Fermín López y de Jordán Cera, quienes son director de la compañía de narración oral escénica Palabras al Viento y del Centro Cultural Casa del Cuento respectivamente, que en una gentileza como les caracteriza nos acompañaron en un proceso un poco de educar las voces, de encontrar la intención, de otorgar matices a esas palabras y otorgarles también con ello vida. Creo que esto fue muy importante porque algunos no lograron conectar con el texto, no entendían exactamente qué, no por una incapacidad interpretativa o por una falta de competencias lectoras, sino porque a veces necesita uno de otros recursos para ponerse en el lugar del autor. Y ocurre que ellos, que son maestros de la oralidad, acompañaron la previa, ¿no? Lo que ocurrió antes en una suerte de talleres para que al llegar a la cabina fuese más leve el proceso, porque todo el mundo se pone nervioso y hasta el que es un excelente lector tiene que repetir 2 o 3 veces y hay una palabra que se le resiste, y a veces también el hecho de las expectativas de los otros y los amigos que están en la cabina y el que te quiere hacer las fotos mientras estás leyendo para que quede la memoria de todo, bueno, así. Y entonces a veces es preciso repetir a pesar de todo el entrenamiento que puedas tener. Y esto, por supuesto, ayudó a que el resultado fuese mejor. En Lisset, donde hay luz, hay viento también. Sí, un amable viento ha entrado al salón a abrirse las constelaciones, un airecillo, y ha movido. Ese es el viento sur que Maya nos envía. Sí. Bueno, ese aire, qué bueno que está refrescando un poco este salón. Pero ese mismo viento ha traído a este salón a Reinaldo Saldívar, que está allá atrás. Rey está previsto, está en un programa que haga la presentación con nosotros del audiolibro Los cielos desiertos. No sé si te sientes en condiciones de venir con nosotros por acá, ¿puede ser? ¿Sí? Yo me voy a mover, ahora voy de centro aquí. Reinaldo Saldívar es una de las voces que está incluido en este audiolibro. También José Luis La Guarda, fue otro de los que me faltó, y ellos ambos son miembros de la sección de literatura. Rey ha acompañado ya varios audiolibros y es uno de esos lectores que tiene una facilidad particular para conectar y comunicar. A ver, no puedes hablarlo mucho porque vamos a hacerlo al revés. Toma el mío. Gracias. Tremenda carrera para llegar. Bueno, gracias por esta oportunidad. Qué lindo ver toda la familia reunida para estar acá. A ver, la Luz ha hecho un trabajo hermoso con esto de los audiolibros, y sentirse parte, sentirse voz, es un privilegio hermoso, más que todo. Yo recuerdo que en algún momento me ponía a pensar, cosa que la Luz también pensó mucho antes, ¿no? Pero yo no sabía. Decía, bueno, tengo fotos de mi madre, tengo fotos de mi papá, de mis hermanos, y un día cuando la vida deje de subsistir, voy a poder mirarlos y decir, bueno, así fue mi madre, así fue mi padre, así fueron mis hermanos. Pero ¿cómo sería su voz? Porque la voz es lo que olvidamos, lo que se nos va de la memoria. Y esto de los audiolibros nos permite tener grabado la voz de los autores, tener un poco también, cuando hacemos esto de grabar la voz, con nuestra voz, los versos de otros, también es la tonalidad de nuestra voz, en ese espíritu que le encontramos al verso. Pero bueno, tenemos la posibilidad de encontrar 10, 20 años después una tonalidad que se nos va a ir de la mente. Entonces, gracias a la Luz tenemos la posibilidad de tener estos audiolibros que nos van a recordar vez tras vez
las voces de sus autores y las voces de los que fuimos jóvenes en alguna época, recitando los versos, lo mismo del gran Delfín Prat, como de otros autores importantes de la lengua. Y entonces, esto es una gran oportunidad. Los cielos desiertos es un regalo que le brinda la luz a sus audiolectores y es riquísimo que puedan ir a iBooks, ¿cómo se pronuncia? iBooks y descargar el libro y escucharlo, porque yo lo hago en mi faena, porque yo también hago mis cosas en la casa, también lavo y también friego, aunque fregar es lo que menos me anima. Pero lo pongo un audiolibro, pongo esos versos y la casa se ambienta y voy haciendo las cosas, voy cocinando, voy preparando las cosas y vas haciendo 1000 cosas a la vez como hacemos los cubanos. Entonces le brindamos esa oportunidad de que vaya allí, descargue el audiolibro o que venga aquí, ya que está la luz, y lo copie, porque es una oportunidad hermosísima. Bueno. Entonces, das por terminada tu presentación de Los Cielos Desiertos, que eres parte de ellos, tú también aportaste esa voz, como bien dices. Un comercial todos los lunes, Leonel, que se está compartiendo un track. Llevamos ya más de un mes estrenando todos los lunes en la mañana en nuestros perfiles sociales. Se comparte un track de los que contiene Los Cielos Desiertos con la poesía, la obra de Luis y Sergio Saiz. ¿Sí? Discúlpame, Luis. A ver, es que he pasado por algún problema de enfermedad y tengo la mente todavía medio borrosa. Discúlpame en eso. Ya, tranquilo. Ahora yo iba a Pinar del Río en estos días, fui a Pinar del Río en algún momento y veía la imagen de los hermanos Saiz y recordaba cómo a veces de tarde allí grabábamos los versos de los hermanos Saiz y decía, bueno, estos muchachos dieron su vida y escribieron. Y leíamos los versos que a veces nos parecían románticos, escritos por jovencitos, y en realidad eran escritos por niños de 16, 17 años, y era fabuloso cómo iban construyendo una obra, que yo leo mis versos a esa edad de 16, 17 años y no se parecen en nada a eso. Entonces es hermoso rescatar la poesía de esos jóvenes, y nosotros que ya tenemos tal vez una madurez en la escritura, darle valor a esa literatura que ellos hicieron en su tiempo para hablar de sentimientos que los enajenaban en su época, tal vez amor a la patria o amor a un cuerpo físico de persona, y es hermosa esa labor. Eso es. Bueno, gracias Reinaldo Saldívar y también a Lisek Prego, que nos hacen esta propuesta, y este libro, este audiolibro ha tenido un recorrido. Lo hemos estado presentando también en la Feria del Libro de La Habana. En otras provincias también hemos estado presentando el audiolibro con la colección completa. Y bueno, ya saben, está a disposición de ustedes. Aquí en nuestra mesa tenemos los códigos QR para ser descargados. Y para los amigos que nos siguen en redes, bueno, que seguramente alguno estará sumándose, si no ahora más adelante, pueden buscarlos también en iVoox, que ahí pueden escuchar Los Cielos Desiertos. Entonces, muchas gracias. Despedimos a Lisek Prego y a Reinaldo Saldívar. Y vamos a tener un segundo momento. Muchas gracias. Yo, como que ya me acostumbré a estar en el centro, no sé, siento cierta calidez añadida a este sitio en esta tarde olvidera de mucho calor en Romarías de Mayo, y me voy a hacer ahora acompañar de dos bellas poetas, dos bellas mujeres e inteligentes mujeres. Me refiero a Elizabeth Soto y a Rebeca Torres Serrano. Rebeca, tú puedes entrar por acá a mi derecha, Elizabeth Soto a la izquierda.
estas damas que están acá con nosotros, conmigo, vienen porque son responsables buenamente de lo que va a suceder aquí ahora mismo. Tengo dos títulos de la colección Analecta. La colección Analecta surgió hace muchos años en Ediciones La Luz, ha tenido diferentes etapas. Ahora mismo las propuestas que estamos haciendo, una de las que vamos a hacer en breve, y mañana estaremos también haciendo la presentación del último número que tenemos en colección. Pues bueno, ha sido modificando según las características de los tiempos. Pero estos dos títulos que traigo ahora, que tenían además el añadido de ser escrito por voces de mujeres, y a una mujer grande está dedicado además este evento, que es Fina García Marrús, tienen también el trabajo de cuidado de nuestro equipo editorial, en el que ha estado Elisec, en el que ha estado también Elizabeth Soto, y son Corte Angosto de Rebeca Torres Serrano y La ingratitud de predicar de Yailén Delgado, que es una autora matancera que vive ahora en La Habana y es periodista. Yailén fue merecedora con este volumen del premio El Árbol que Silba y Canta, que es un premio que se convoca todos los años, un premio de trova y poesía que se convoca desde el Batey de Báuanos. Ahí está la asociación Hermanos Saiz, liderando lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de la joven poesía cubana, apostando por este premio que La Luz ha rescatado, y creo que nos va a ser un poco difícil ya prescindir de los autores que ganan este premio. Y una de las últimas entregas, exactamente de La ingratitud de predicar. El otro volumen es el de Rebeca Torres Serrano, que anda con estos colores bellos, agregándonos. Es Corte Angosto, que es un libro que a mí en lo particular, ella lo sabe, se lo he dicho muchas veces, me gusta muchísimo. Además, soy buenamente también responsable de este premio, porque formé parte del jurado que le entregó el premio Nuevas Voces de la Poesía, un premio que fundó Joaquín Osorio, un promotor infatigable de la poesía, de la música, de las artes en general, pero sobre todo un promotor de poetas. Y Joaquín Osorio tuvo la idea en algún momento, cuando ya quizás sintió un poco de agotamiento, que este premio se coordinara desde la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Y con qué buena suerte que además ganara este año Rebeca Torres Serrano con Corte Angosto. Entonces, de estos dos libros, Elizabeth Soto se encargará de hablar. De Yailén Delgado, bueno, no está aquí con nosotros. Yailén casi siempre nos sigue en las transmisiones que hacemos. Pero si tienes aquí al lado a Rebeca Torres Serrano, y según me han dicho, tú te encargarás de hacerle ciertas preguntas. No sé, ustedes seguramente lo harán mejor de lo que yo podría conducir a que hagan algo. Gracias, Joseph. Buenas tardes a todos. Para mí un placer siempre poder estar aquí en este salón, y bueno, un placer mayor poder hablar de amigas, porque este ha sido un trabajo entre amigas, y eso no sucede a diario. Trabajar con autoras que estén cerca de uno. A Rebeca la conocí aquí en Ediciones La Luz. Yo no sé, ya no recuerdo exactamente dónde fue que nos conocimos, pero ya se le ha quedado el seudónimo, la Dr. Lejeune, Rebecca Sunflowers, para nuestros amigos. A Rebeca le encanta el color amarillo, y bueno, yo creo que aquí la estamos festejando a Rebeca. Rebeca es graduada de licenciatura en lengua inglesa, segunda lengua francés, por la Universidad de Holguín en el año 2016, como recurso mnemotecnico cuando paría Luna. Así que fue un año hermoso en el que hubo partos, hubo luces, y Rebeca se ha iniciado aquí en la editorial con sus versos, pero también con traducciones. Las traducciones las vamos a dejar para después porque son sorpresas, y hoy nos vamos a centrar en esta analecta, en el cual lleva por título Corte Angosto. Un cuaderno, como bien prologara Manuel García Verdesia, en la antología donde está incluida también
Rebeca Torres, el árbol del mundo. Verdesia habló sobre una poesía concisa y confesional. A mí me encantaría que Rebeca nos hablara de quién es Rebeca para ella, porque los que la apreciamos y la conocemos, nos llega como una mujer muy accesible, muy rápida, en la que su amistad la brinda a todos, pero que el talento lo desborda. ¿Ya tienes el micrófono? Ya. Yo quiero que los amigos que están aquí reunidos escuchen a Rebeca, porque después voy a estarle pidiendo algunos versos y vamos a estar haciendo otras preguntas un poquito más atrevidas. Bueno, buenas tardes nuevamente, y para los que ya estaban antes y bueno, buenas tardes para los que llegan ahora. Muchísimas gracias a Luis y a Eli por todas esas palabras que me derrito. El calor humano, sí. Bueno, para mí es un privilegio trabajar con ustedes, ser parte, y cuando digo trabajar no solo es haber tenido la oportunidad de tener un poemario en la colección Analecta, de también traducir, sino de formar parte de alguna manera de la familia de Ediciones La Luz. Eso para mí es muy importante, y no solo a través de eso, sino también a través de los talleres literarios con Adalberto Santos, a quien también agradezco mucho por que tienen un pedazo de lo que hago, ¿no? Rebeca, si me preguntan por Rebeca, es una loca. Lo voy a decir así, no sabría realmente cómo definirme. Es difícil cuando te preguntan eso, sobre todo frente a cámaras y... Bendita locura, ya lo decía el poeta. Mira, Rebeca, también debo aclarar que a Rebeca la raptamos para la Feria del Libro de La Habana, y en la que también se inició con presentaciones de volúmenes, aquí bastante reconocidos por autoras ya publicadas anteriormente en nuestro catálogo, con presentaciones concisas, presentaciones con un trabajo, digamos que de un análisis literario profundo, y el que Rebeca, de cierta manera asustada, pues se iniciaba con nosotros. Pero Rebeca, ¿cómo comenzó a escribir versos? Rebeca comenzó a escribir versos a raíz de crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad me llevaron a escribir versos. Fue una manera de terapia. La literatura, como dije ahorita, y la escritura siempre me han acompañado, pero realmente le comencé a dedicar mucho más tiempo a raíz de ciertas crisis de ansiedad que comencé a experimentar en algún momento, y pues la poesía ha sido para mí una especie de terapia. Y realmente es así como llegué a ella, y continúo escribiendo poesía. Y continúo entonces pues abrazando la ansiedad gracias a la poesía. Yo creo que en estos momentos que estamos atravesando, y sobre todo la poesía femenina que se está escribiendo, y lo digo desde mi localidad, desde mi punto de vista como mujer holguinera. Je suis originaire, mais de origine parisienne. Yo creo que la poesía en nosotras está surgiendo producto de estos versos que como dijera el poeta, los versos salvan. Tiene mucho que ver la poesía de Rebeca con la poesía de otras escritoras contemporáneas. Y me parece justo establecer como una especie de comparación con este otro cuaderno de Yailén, en el que es una madre profesional que escribe, pero que tiene casi los mismos miedos que Rebeca, que es una joven que se inicia en la profesionalidad y en el que le asusta un mundo a la maternidad, pero que va por la vida así, con esa bendita locura. Rebeca, quisiera, por favor, que leyeras un texto, ¿sabes cuál es? Que me gusta muchísimo. Bueno, me voy a tomar la libertad de leer dos textos. ¿Por qué?
porque recientemente, y bueno, en la universidad hemos recibido a 2 amigos franceses, profesores que nos acompañan, están con nosotros en la sala, Geneviève Barahona y Thierry Treffaut. Y Geneviève me regalaba un libro de la reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. Y este libro se llama Los años, Les Années. Y la primera frase me cautivó de una manera enorme. Y dice así, tous les images disparaîtront. Todas las imágenes desaparecerán. Y esto guarda cierta relación con un poema que aparece en Corte Angosto. Y quisiera comenzar con este poema. Mujer atrapada en el espejo. A veces me imagino en otra piel, de manos tersas. Mis anhelos ya no son espejismos en aquel cuarto vacío. Ese lugar no existe cuando soy ella. Los cabellos vuelven a su estado natural, rojizos como polvo de ladrillo. Sonrío 1000 veces. La comisura de los labios no se surca. Cada pedazo de carne firme. El retorno de la hija pródiga. No me canso de apreciar la imagen que se retracta. Perfección ante mis ojos. Empero es efímero el retorno. La tarde cae, es el ocaso de esta fiesta. La pulcritud en el espejo se desdibuja. Debo acercarme para identificar la silueta infame que se refleja. Ella me abandona, la siento apagarse de a poco. Vuelvo a aquel cuarto vacío, vuelvo a ser yo en una piel que nunca quise habitar. Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues ahora voy al poema que me ha pedido mi amiga Elizabeth Soto, y que es un poema que habla de tetas. Sentencia socioanatómica. Llevo mi historia escrita bajo las tetas, donde se pone lo que el papel no soporta. Mis tetas no conocen maternidad alguna, si bien sangran los pezones raídos. Mis tetas se han caído y no son los años quienes las aquejan, sino los pesares de ser lo otro. Se acusa a mis tetas de no provocar erecciones, de no ceder ante erecciones facultadas, de no ser fuente nutritiva. El jurado ha sentenciado a mis tetas a la mastectomía. Mi historia será cortada de raíz. Muchas gracias. Precisamente en la oficina, minutos antes de subir, yo le comentaba a Rebeca que si le interesaba o tenía en mente esto de escribir una poesía confesional o desnudarse delante de los poemas, y me decía que sus versos son su vida y que son versos desnudos, y a mí me pareció fantástico que ella definiera así sus poemas y bueno, la línea por donde sigue esta mujer que todos aquí la sobrecogemos. Muchísimas gracias, Rebeca, por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora me voy a detener un momento en La ingratitud de predicar, el cuaderno de Yerlén Delgado. Para ello he preparado algunas palabras porque bueno, no tenía a Yerlén aquí al lado mío, y le voy a pedir entonces a Rebeca al final que lea un texto del cuaderno. Este es un libro que a mí me impresionó muchísimo porque encuentro, digamos que muchas metáforas, pero muchas imágenes muy cercanas, digamos que una vida paralela. Soy madre de 2 pequeñas y sé cuán difícil es trabajar, escribir, editar y crear como parte del equipo creativo de Ediciones La Luz. Yerlén creo que posee muchas de esas características, y así todo escribe.
Para analizar un libro me detengo en sus pórticos. Los exordios, cuando están bien escogidos, siempre anuncian la sensibilidad del escritor. Yailén Delgado en esta propuesta no es la excepción. Y fíjense qué imagen. Fina García visita la antesala de este cuaderno. La dádiva de tu tiempo en ese niño pertenece a lo hundido, a la raíz, a lo que no tendrá nunca recompensa. Así comienza este inventario de ingratitudes resumidos por la autora en los 9 textos que conforman el poemario La ingratitud de predicar. La hija del poeta, poema no escrito, infiel, anestesia general, las manos, identidad perdida, 1:10 AM, mientras ordeno y no agonizo, y matriz. La hija del poeta se desliza con sutileza en los exabruptos que presentan en una vida después de los 30. Conoce de cerca la separación, el síndrome del nido vacío, el miedo y el amor a una maternidad dictada por convenciones ancestrales, la muerte de sus mentores, la madurez con la que se espera que enfrente los desaciertos de la vida. Pero la autora solo aprendió a conocerse en otros poemas y a que su paso por la existencia no está hecho para atravesar las realidades. Poema no escrito es el tiempo que no tiene para el ejercicio de la escritura una mujer que escribe. La indecisión constante de dejar de ser para hacer. En este caso, Yailén Delgado, sin opciones, escoge orillas. El verso libre invade al poema infiel con un gemido triste. Quiere escribir, debe escribir, pero las acciones hirsutas de una casa le roban el tiempo, el cansancio, la preocupación por los hijos. Al final, cuando resuelve el último verso, la autora se convence de que a todos les ha fallado. Mas es de ella quien se ríe la literatura, porque el poema no cree en momentos ideales y rara vez perdona la traición. Las manos y la cicatriz como una medalla herrumbrosa son los símbolos que aparecen una y otra vez en los poemas que suceden. Pero la autora en esta muestra, para ella no son importantes los referentes, ni la empatía con otro. Está inmersa con notable intensidad en sus problemas, en el miedo de no construir lo suficiente. Y llevarlos a flote es lo primordial, amando cada trozo de su esencia, de sus duelos, mostrando al mundo la otra cara de la maternidad, esas zonas o esos vacíos que los hijos no solucionan, pero los que ella insiste en ver como un acto de contrición, porque no sabe, pierde el rumbo para asirse como animal hambriento de comunes lugares poéticos. Yailén Delgado, que resultara ganadora con este cuaderno de la colección Analecta en la pasada edición del certamen literario El árbol que silba y canta, fue premiada, entre otros preceptos, por su transparencia y lucidez a la hora de nombrar lo que nos resulta grato, con verbos certeros que hacen de la selección un vademecum amatorio donde una mujer, a pesar de todo, no se rinde y escribe. Muchas gracias. Vamos a escuchar esta. Infiel. Quiero escribir un poema. Debo. Pero los platos están sucios, los frijoles por escoger, la cama deshecha. El poema empuja desde dentro, lastima la piel. Pero mi hijo tiene hambre, hay que doblar la ropa y parece que lloverá. Abrí los ojos y me habló a ratos puedo verlo. A ratos es una aparición pálida, un presentimiento. Necesito escribir, pero mi hija tiene sueño. Debo restregar el piso, pegar ese botón caído. Al menos sería prudente anotar algo, un retazo, unas palabras, y cuando haya silencio, rogarle al poema que vuelva. Pero los niños no se han bañado, el teléfono suena, estoy cansada y me rindo. Quiero escribir un poema, debo, pero el poema no espera, no regresa. El poema no cree en momentos ideales y rara vez perdona la traición. Gracias. Bueno, Yailén no ha estado acá presencialmente, pero ha tenido la mejor lectora de su poesía y además un bello texto que se escogió para mostrarles a ustedes lo que tienen aquí a mano ahora mismo en la colección Analecta. Que repito, no tenemos ahora los ejemplares físicos porque esta es una tirada, se hacen tiradas promocionales cortas de hasta 100 ejemplares
que se reparten de manera gratuita en los espacios donde hemos estado, pero por suerte tenemos la versión en libro electrónico de esta colección. Y repito, para los amigos que están aquí en el salón presente, pueden escanear el código QR, descargar la versión en ebook, bueno, nuestro catálogo, el que está ahora mismo disponible para ser descargado de forma gratuita. Y los amigos que nos siguen en redes, bueno, le pondremos más adelante el link para que puedan también acceder a esta colección de libros electrónicos. Entonces, muchas gracias a Elizabeth Soto, a nuestra entrañable Rebeca Torres Serrano. Estarán acá estas mujeres muy pronto, porque vamos a estar el día 7 de mayo presentando la antología El Árbol del Mundo, selección de poetas en Holguín, y ellas por derecho propio están en esa antología. Entonces, muchas gracias a ustedes dos, y ahora sí la despido. Un aplauso para estas mujeres bellas. Bueno, salón, abrirse las constelaciones. Esta mañana estábamos hablando un grupo de amigos, y qué bella coincidencia que este salón que lleva este título, que además, este nombre, perdón, que es también el nombre de una colección dentro de nuestra casa editorial, sea el título además de un libro y de un poema de Delfín Prat, que nos acompaña aquí en el salón, y que yo voy a invitar ahora que pase también conmigo junto con Adalberto Santos, porque vamos a presentar Islas Gilbert, un texto que Delfín nos ha entregado para leccionarlo. Yo invito a Delfín que pase por acá y a Adalberto del lado de acá. Y yo les decía que es una bella coincidencia, porque estas palabras compartidas del fin, que lleva por eslogan, vamos a decirlo así, un bello verso de Fina García Marrús, queremos contar la maravilla. Pues bueno, tu poema, Abrirse las constelaciones, tiene una dedicatoria a Cintio y a Fina, y un excervo también de Reina María Rilke que dice el héroe permanece, si la memoria no me falla, ¿no? Y bueno, ya que está acá con nosotros José Adrián Vitier, nieto de Fina y Brechen, que también forma parte de la casa Vitier García Marrús, parece que todos los astros se han puesto en línea acá, ¿no? Para que ustedes encuentren que Fina ha pasado por esta tierra y ha dejado entrañables recuerdos en los holguineros, y se le recuerda y se le quiere la obra tanto de Cintio, que también Ediciones La Luz en su momento le rindió un homenaje por el centenario, y ahora Fina García Marrús. Entonces, bueno, Delfín, les repito, está acá con nosotros, y Adalberto, porque quiero que Adalberto haga la presentación de este número de Analecta, Islas Gilbert. La Luz publicó hace algunos años lo que Delfín se empecinó en decir que era su poesía completa. Por acá yo tengo de hecho la edición, que es una edición preciosa. Yo tuve el cuidado además de editarla, y el gusto tremendo es este volumen que está acá, El brillo de la superficie. Cuando Delfín nos entregó este libro para La Luz, él me dijo que esa era toda su poesía, que ya nunca más iba a escribir un poema. Pero como nuestro amigo es así de impredecible, pasado los años, un día vino hasta aquí, hasta La Luz, y me entregó un grupo de hojas sueltas y me dice: es el último poema que he escrito, y lo leí hace poco para un público que asistió a una peña literaria, y tenlo, yo creo que lo tengas. Y bueno, ya casi cuando terminaba el año pasado, un día le dije acá a Delfín que íbamos a tener dentro de nuestros planes futuros poder reimprimir, o no tanto reimprimir, reeditar El brillo de la superficie, porque quiero, cuando esto vuelva a suceder, incluir las Islas Gilbert. Pero bueno, se acercó. ¿Y de qué manera se acercó esta premonición de que Islas Gilbert iba a entrar a Ediciones La Luz? Porque para finales del año pasado recibimos una buena noticia de que Delfín finalmente se le entregó el premio
Nacional de Literatura. Y aprovechamos estas circunstancias, más que justificadas, su obra sola se justifica, para hacer este número de la Isla Gilbert, este ejemplar de la Isla Gilbert, en la colección Analecta, que hoy Adalberto va a presentarles. Entonces, Adalberto, ¿sí? Hace falta yo decir ¿Tú quieres dos decir algo? palabritas. Eso sucedió. La escritura de abrirse las constelaciones sucedió en una ocasión en que nos visitaron un grupo de poetas procedentes fundamentalmente de La Habana, entre los que estaban Cintio y Fina. No recuerdo cuántas veces ellos estuvieron aquí en esta fiesta ordinaria, fundamentalmente era para la Semana de Cultura. Sí sé que estuvimos conversando. Recuerdo precisamente que conversamos en el parque que nosotros llamamos Parque de las Flores, y entonces es en el marco de esta fiesta de la cultura que yo escribo Abrirse las constelaciones. Por eso consideré prudente y acertado pues dedicárselo a Cintio y a Fina, que de cierta manera pues inspiraron el poema. Yo le mando el poema a Cintio y Cintio me escribe una carta. Imagínense ustedes qué tesoro tener una carta de puño y letra. Entonces se escribía de puño y letra, de Cintio Gutiérrez. La carta existe y en este momento pues está en manos de Eugenio Marrón, que es un excelente tesorero. O sea que el poema tuvo una acogida muy buena por parte de Cintio, lo cual me satisface mucho. Gracias, Delfín. Y bueno, vamos a pedirle ahorita a Delfín que lea ese texto. No se puede ir de aquí sin leer, abrirse las constelaciones. Pero entonces ahora, Alberto, te pido que hables de las Islas Gilbert, porque además Adalberto está acá. No hemos escogido por gusto a Adalberto. Adalberto fue también el editor que rescató, vamos a decirlo de este modo, rescató el Ecliptic Eclipse de las Palmas de Delfín, que es un libro de prosas poéticas que, bueno, se publicó en Ediciones La Luz hace ya un poco más de una década, y sé por la cercanía, el gusto especial que tiene Adalberto por la obra de Delfín Prat. No sé, mejor no puede ser que tú presentes las Islas Gilbert. Gracias, Luis, por la posibilidad de estar aquí en esta tarde. Sí, yo siempre lo he dicho en todas partes, ¿no? Es una redundancia maravillosa poder presentar siempre la obra de Delfín Prats, porque es una redundancia donde va a imperar el buen gusto del idioma, el buen uso del idioma, la honda certeza de la belleza y sobre todas las cosas el fin velado de la sabiduría, porque detrás de las palabras de Delfín Prats, detrás de la búsqueda del poeta, también está la sabiduría. Eso es algo que lo he dicho también en otras ocasiones. Delfín Prats, que también en algún momento de una presentación de la obra, la presentación de la obra poética de El brillo de la superficie, lo veía, lo sentía, lo pensaba de alguna forma como una especie de transeúnte del Dharma. Para los que no lo sepan, Dharma es como el sentido de ley moral, no como karma. Karma es otra cosa. El Dharma es sencillamente la vocación de moralidad, de eticidad, que parte del hacer vital de cada uno. Pero más allá de ser un mero transeúnte del Dharma, Delfín es mucho más. Delfín es, además, que se me ocurre pensarlo, como una especie de alquimista
que a través de la transmutación, como dice el propio poeta en algún momento de su poema de las Islas Gilbert, conviene transmutar el cieno precisamente para encontrar la sabiduría. Y Delfín eso es lo que ha hecho buenamente a lo largo de su gloriosa e intermitente obra. Gracias a Dios, gracias a esa intermitencia, que como las grandes obras inconclusas, intermitentes, nos han permitido seguir los pasos, los derroteros de un hombre comprometido profundamente con la palabra y con el hacer poético. Islas Gilbert, que parte, según palabras del propio poeta, de una serie de incidentes quizás concomitantes, pero por lo menos que encontraron un hilo común dentro del alma y de la manera de entender y de hacer la poesía de Delfín Prats, que fueron los incendios de la Amazonía del 2019, y un documental en torno a la vida contemporánea en el actual Kiribati, que es el nombre que adquiere el nombre actual de este estado, de estos archipiélagos, de estos atolones, que de alguna forma son, gracias a la transmutación de la que hacía referencia ahorita, una transmutación de tantos archipiélagos y atolones que componen también el panorama de la geografía insular cubana y que tan caro le son a Delfín Prats. Paisajes como Maguana, paisajes donde el mar estuvo siempre, o su recuerdo, como el propio poeta también en otro momento recuerda, y que está evocado a partir de esa circunstancia común que traslada, en este caso, a un lejano paisaje, contexto de la Oceanía, el cuerpo amatorio, deseado, prolongándose en esa aparente placidez, pero a la vez hondura de un paisaje donde el poeta describe no solamente lo externo que le acontece, sino básicamente lo interno que lo mueve a lo amatorio, pero también al cuestionamiento de lo vital. No es la primera vez que Delfín revisita paisajes naturales, contextos naturales que le son cercanos, que le son caros, como es el caso de su infancia, como es el caso de esos maravillosos textos de Rock de los Caballos, estoy recordándolo por ejemplo, donde logra transmutar ese sentido de lo rural, del contexto aparentemente trivial de unos caballos cercados por un entorno rural, y donde el poeta traduce a través de unas estructuras realmente adelantadas, avanzadas en su momento, una serie de experiencias que revisitan esa infancia, ese momento y ese brillo que tuvo en la memoria y que todavía pervive en la memoria del poeta. Islas Gilbert es además la búsqueda no solamente de una estética exterior de lo amatorio, sino, como decía también, es una vocación, una honda vocación de búsqueda de la sabiduría. No es gratuito, no es solamente el goce entregado a un contexto paradisíaco donde el poeta está simplemente declarando la belleza, explorando la belleza o explorando el cuerpo amado o por amar, sino donde el poeta se permite encontrarse a sí mismo, cuestionarse en una circunstancia que pudo ser o no fue, donde lo más ríspido, lo más arduo del paisaje cotidiano se desdibuja. Como digo, también en algún momento queda solo el poeta con su palabra, con su sabiduría. A mí me place muchísimo la imagen precisamente de la cubierta de este analecta que acompaña las Islas Gilbert, porque de alguna forma redunda en esa vocación que parece críptica, quizás a alguien que se adentre por primera vez desconociendo la obra completa de Delfín Prats, y le puede parecer
un poco fragmentaria, un poco codificada dentro de un contexto que no logra acercarse, al que no logra acercarse tan fácilmente. Pero el poeta, ese hombre poeta que describe los contextos, que describe los parajes geográficos, que pretexta esta circunstancia que ocurre tal vez en una geografía diferente, está aquí, está luminosamente vivo. Y yo quiero, para terminar, leer un muy breve fragmento del poema, donde el poeta no solamente tienta la vocación que mueve su hacer poético, sino que además adelanta el porvenir de lo que será, quizás para bien de todos, su obra poética en un porvenir. Qué lejos de mis preocupaciones de la mañana la cosa en sí y la fenomenología del espíritu. Sería entonces el buscador de callajabos, pero pesa mucho la paloma de vida trunca y pesa mucho el pan recortado, la suciedad que mancilla la idea. Quisiera un rompeolas. Todo en este universo vale poco. Es la legitimación de una catástrofe intentar la poesía, y el poema no puede nacer del hecho de que estés desnudo. El poema se escribirá por sí solo mientras te exilias en el sueño. Muchas gracias. Ahora necesito buscar dónde está. ¿Leo algo más? Esos dos. Sí. Bueno, Delfín ahorita me decía que Islas Lliure es muy largo y le exige un esfuerzo añadido a la lectura, y que prefería leer otros poemas de su libro que recoge la poesía anterior, y a nosotros nos pareció muy bien. Toda la poesía que Delfín pueda leer no siempre se le va a agradecer. Y bueno, aprovecho para repetir que pueden escuchar el audiolibro también titulado El brillo de la superficie. Acá tenemos una muestra en la mesa de presentaciones, y que está también disponible en el canal de ebooks de Ediciones Albo. Entonces, Delfo, ya te podemos escuchar. Bueno, yo agradezco a esta editorial de los jóvenes, que durante muchos años pues fue mi editorial y que sigue siendo mi principal editorial. Agradezco la publicación por primera vez en Cuba de mi poesía casi completa. Se completaría ahora con este poema en una edición próxima. Voy a leerles dos textos. Humanidad, que ustedes escucharon una versión musicalizada por un joven de la Nueva Trova, y el poema dedicado a Cinto y a Fina, Abrirse las constelaciones, que me siento orgulloso porque precisamente estamos en el espacio Abrirse las constelaciones. Humanidad. Hay un lugar llamado humanidad, un bosque húmedo después de la tormenta, donde abandona el sol los ruidosos colores del combate, una fuente, un arroyo, una mañana abierta desde el pueblo que va al campo montada en un borrico. Hay un amor distinto, un rostro que nos mira de cerca, pregunta por la época nueva de la siembra e inventa una estación distinta para el canto, una necesidad de hacer todas las cosas nuevamente, hasta las más sencillas, lavarse en las mañanas, mecer al niño cuando llora o clavetear la caja del abuelo, sonreír cuando alguien nos pregunta el porqué de la pobreza del verano, y sin hablar
marchar al bosque por leña para avivar el fuego. Hay un lugar sereno, un recobrado y dulce lugar llamado humanidad. Entonces, leemos Abrirse las constelaciones. Creo que es uno de los textos que mejor me representan. Uno escribe siempre más de la cuenta. Y entonces, Abrirse las constelaciones, pues, es uno de los textos que yo salvaría. Abrirse las constelaciones, Acintio y Fina. El héroe permanece, su caída es para él pretexto para ser supremo nacimiento. Rainer Maria Rilke. No lo reduzcas al espacio demasiado estrecho de tu verso. Tu verso es un árbol alzado en mitad de la sabana contra el que se cierne la apretada soledad de la noche. No los encierres en tu casa. Tu casa es un refugio y sólido, pero en su hondura persistente resuenan ecos de pasos y voces ancestrales. No lo reduzcas tampoco a la ciudad. El verso, la casa, la ciudad son límites, muros que será preciso violentar para escapar al aire más vasto de la isla. La isla es el compendio, en fin, de tu verso, tu casa y tu ciudad. Pero no lo restringas a la isla. Ellos se asomaron mucho más allá. Ellos vieron del otro lado del horizonte abrirse las constelaciones. Gracias. Para nosotros siempre es un gusto tremendo tenerte aquí en Ediciones La Luz, en este salón que te hace los honores y tú nos haces el honor de compartir siempre tu bella poesía. Pues bueno, esta ha sido una tarde de presentación de catálogo dedicado completamente a la poesía en un espacio además, en una romería de mayo que está dedicado a una gran poeta. Y citando al propio Delfín, que es la cita esta que tenemos acá, que nos ha estado acompañando en La Luz te pertenece este año, siempre creo que honrar a un poeta es esto, exactamente, regresar a uno mismo, regresar al yo primordial. Cuando hacemos los honores a un poeta, estamos encontrando realmente nuestras propias esencias. Entonces, en esa búsqueda de esencias, en esa búsqueda de encontrarnos con nuestra propia alma, es que Palabras Compartidas ha querido rendirle homenaje a la obra de Fina García Marrús. Y bueno, así, en este salón Abrirse las Constelaciones, hoy La Luz como editorial y su catálogo va a dejar espacio para que dentro de un rato vuelva una entrada de emergencia con música, con trova y con poesía desde aquí, desde Holguín para el mundo en Romerías de Mayo. Muchas gracias a todos por acompañarnos.